Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que súper bien. Yo aquí una tarde más con todos vosotros en Iluminando y vosotras en Iluminando la vida y la muerte. Yo feliz, muy emocionada como siempre de poder compartir una tarde más con todos vosotros porque sabéis que para mí me llena el alma, me llena el corazón todas estas testimonios, estos testimonios, bueno, y estas experiencias maravillosas que nos conectan a todos y que son tan importantes. Bueno, hoy tengo el placer de contar ya con una amiga, una amiga que nació en Colombia, pero que ahora mismo vive en Canadá. Muy buenas tardes, que veo que ya os estáis uniendo, que me encanta veros, porque así noto que estamos todos más unidos cada vez. Y bueno, mi invitada de hoy, Carolina Cárdenas, Caro, bueno, es una mujer maravillosa con un testimonio, una experiencia de vida pues muy dolorosa. Es una, bueno, como ella dice, ¿no? A pesar de ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Que ella pasó a la edad de 24 años y embarazada de 32 semanas, que ahora nos contará toda su historia, que es, bueno, tremenda. Al final es una historia, como ella cuenta, ¿no? De amor, fe y total resiliencia. Y para mí también, para mí, Carolina, después de escucharla durante mucho tiempo y luego hablar con ella, es un ejemplo, ¿no? Para mí, para muchas mujeres que han pasado por su situación de vida tan complicada, ¿no? Pero bueno, quiero que sea ella, no quiero adelantar nada porque sé que os va a llenar el corazón y os va a emocionar tanto como me emocionó a mí. Y quiero que la escuchéis porque es importante darnos cuenta de lo que le sucedió, de su experiencia cercana a la muerte y de todo lo que ella vivió. Claro, ya te veo por aquí, así que voy a invitarte. No sé si me has mandado la solicitud. No, va, te la mando yo. Llega. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Qué alegría teneros un día más aquí conmigo. Pues nada, como os decía, bueno, mientras que se conecta Carolina, que ya sabéis que a veces, a ver, ahora, Hola, ¿qué tal, Caro? Hola, ¿cómo estás, Raquel? Muy Contenta de bien. estar aquí contigo. Yo también, feliz, ya nos conocemos. Para eso, antes lo decía mi madre, fíjate que hablaba con ella y le decía, mamá, hablaba con Carolina y parece que nos conocemos de toda la vida. Sí, de verdad que sí, ha sido muy lindo el encuentro que hemos tenido y el día que conversábamos decíamos, o sea, de verdad que parece que fuéramos amigas. Estas almas se reunieron. Yo creo que es más bien así, nos volvimos a reencontrar. Totalmente, porque es que se notaba, y además se nota cuando hablamos, cuando estuvimos una hora y pico hablando, o sea que nada, yo feliz de tenerte, Carol, Carol, y sobre todo de que cuentes tu experiencia, que como bien decías, es una experiencia dura, necesaria de contar, para que la gente vea que la muerte no es el final, que la muerte de, bueno, pues que seguimos viviendo, que somos eternos, ¿no? Y más con la dureza que tú viviste a la edad de 24 años, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, yo primero quiero saludar a las personas que están aquí, que se están conectando, a los que van a ver el video en diferido. De verdad que les agradezco por permitir este tiempo, dar ese espacio para escuchar este tipo de testimonios que de verdad yo pienso que nos reconectan de nuevo y nos dan esa, como de nuevo, como esa chispita de fe y de esperanza en medio de estas realidades tan crudas que vivimos, ¿sí? Yo, Raquel, antes de empezar, quería como contarte. Sí, el SM fue algo impactante en mi vida, que creo que hizo un antes y un después. Sin embargo, de ahí para allá ha pasado una cantidad de cosas como lo veníamos conversando, donde todos decidimos de diferente forma. Eso que esos pactos del alma que nosotros ni siquiera sabemos en qué momento los hacemos, o sea, no somos conscientes, y cómo decidimos en ciertos momentos para poder despertar o conectar o reconectar, ¿sí? Entonces, en mi caso, mi alma, muy maravillosa, decidió conectar desde el dolor y de situaciones muy, muy crudas que tuve que vivir en este cuerpo terrenal, pero que gracias a ellas soy la mujer que soy ahora. Entonces, como dices y como decimos en mi país, unas por otras, ¿ya? Y para empezar a contarte sobre el SM y a las personas que nos están escuchando, quiero contarte antes, tengo que empezar por algo súper importante. Yo fui de esas mujeres que se enamoran y entregan el todo por el todo a un hombre y creemos que ese es el hombre y el príncipe de los cuentos que en algún momento nos contaba nuestra madre o nuestra familia. Y cabe resaltar que no fue así. Fue una situación muy dolorosa. Fue
víctima, digo en ese momento, porque ahora entiendo todo, de una relación con un hombre narcisista, donde tú entras en ese círculo de maltrato y tú estás esperando que esa persona cambie y que todo sea diferente y que tienes esa esperanza, no, no es que va a cambiar. Sin embargo, pienso ahora y entiendo que esa persona fue perfecta para lo que yo tenía que vivir. Suena raro, difícil, pero esa aceptación ha sido algo muy importante para que en este momento yo vea la vida como la pueda ver. Entonces, devolviéndome a este hombre con el cual yo me relacioné, quedó embarazada. Este hombre, cuando lo conocí, era una persona que no hacía nada raro, trabajaba normal, pero con el transcurso del tiempo entra en negocios ilícitos, después de una relación ya de 4 años, donde había un vínculo fuerte y bueno, como cuento del círculo de maltrato, es difícil salir. Y un 25 de diciembre, con 24 años, esperando a mi bebé de 32 semanas, estábamos en una reunión familiar con muchos familiares en la ciudad de Cali, en la parte de el antejardín, se llama como en la parte del exterior de la casa. Estábamos ahí compartiendo. El 25 de diciembre es las ferias de Cali, es donde está todo el mundo en fiesta después de la Navidad y bueno, es algo bastante movido en personas y festejan muchísimo ese día. Y estábamos compartiendo con toda la familia, conversando, cuando de repente llegan unos hombres armados. En ese momento llegan a disparar de forma indiscriminada, disparaban a todos los que estábamos ahí. El padre de mi hija estaba en la puerta y yo embarazada, mi reacción fue correr a esconderme hacia la puerta y él estaba en la puerta y habían intercambios de disparos, tanto del guardaespaldas de él como personas. O sea, fue un momento bastante desesperante donde disparaban de un lado a otro y donde uno de los disparos, el primero que me impacta es en el glúteo y yo sigo corriendo. Pero hay un segundo disparo que fue el de la cabeza. Un tercer disparo que fue el de mi mano, pero no me perfora, sino que en el momento del correr me lastima. Pero el de la cabeza sí, ahí es donde me tumba. Y cuando yo caigo de panza encima de otras personas heridas y ahí es donde empiezo a vivir este proceso donde empiezo a me salgo del cuerpo, me veo en tirada donde veía cómo me salía sangre por los oídos, por los ojos. Yo tuve exposición de masa encefálica. En ese momento fue para mí algo desconocido. O sea, una muchacha de 24 años no tenía ni idea de todas estas cosas, no sabía y hasta ahora sé lo que es un SM, antes no lo sabía. La verdad es que empiezo a ver todo desde un espíritu. O sea, el espíritu empieza, yo veía todo lo que pasaba, pero nadie me escuchaba. Yo escuchaba, estas personas seguían disparando, nos seguían, querían entrar a la casa a seguir disparando. Y, y yo veía y yo hablaba, pero nadie me escuchaba. Yo lo único que decía cuando una persona me pegaba en mi rostro, que me decía, por favor, monita, monita reacción y me daban como golpecitos en mi cara, eh, yo no lograba, yo lo que decía era, por favor, salven a mi hija, por favor, salven a mi hija, por favor, salven a mi hija, y mi hija, yo sentía que se movía de manera fuertísima, y es en ese momento donde nadie, porque habíamos mucho heridos, fuimos 11 heridos. En ese momento nos sacan a todos los heridos y nos vamos hacia el carro a que nos llevan al hospital cercano y dicen hay que llevarla al hospital departamental de Cali. En ese momento yo hablo otra vez en espíritu y les digo, no me lleven ahí, ahí murió mi papá. Mi papá murió de un disparo en la cabeza y voy a morir igual que mi papá. Y yo no quiero morir igual que mi papá. Eh, de verdad que era impactante la situación, yo no entendía qué estaba pasando, yo decía, pero ¿cómo no me escuchan? Yo me voy a morir, tengo un disparo en la cabeza. Cuando yo volví a mi cuerpo, el dolor de cabeza era horrible. Mientras estoy en el espíritu, solamente ¿Estabas bien? veía confusión, ¿Y sí, qué, pero yo no sentías había en el dolor, espíritu? No había dolor. no había dolor. Pero sí era, cuando volvía yo decía, mi hija, salven a mi hija, salven a mi hija, no quiero que mi hija, cuando yo decía eso, mi hija se movía de manera fuertísima. Yo estaba dilatando la pupila ya, o sea, ya cuando llego al hospital dicen mujer embarazada, código azul. En ese momento, eh, yo
ahí tengo un lapso que no tengo como un recuerdo, sino que me veo ya con un ser, así como estamos las dos, que su rostro le resplandecía. Y yo le digo, por favor, sálvame, salva a mi hija, por favor, salva a mi hija. Y él me dice, yo no te aseguro que tú te vas a salvar, yo no aseguro que tú te vas a salvar, pero sí, tu hija va a estar bien. En ese momento, yo digo, hagan lo que tengan que hacer, pero sálveme. Yo cuento que este ser no tenía la figura que tienes tú en tu nariz, solamente es un rostro que resplandece blanco como el hisopo. ¿Y no puedes identificarle, Caro? No, yo no me atrevo a decir quién era. Yo no supe en ese momento y siempre he sido como muy cuidadosa con eso porque no quiero nombrar. Yo, yo era de ir a la iglesia y cuando mi familia es cristiana y yo iba a la iglesia con mi abuelita, pero y sabía oraciones cristianas, pero de ahí que yo fuera así como que súper juiciosa con las partes espiritual, no. Entonces es aquí cuando después de esto me pasan a la cirugía y me veo cómo me operaban en sala de cirugía, cómo veía yo en las bombillas cómo los médicos decían, esta muchacha tan joven, ella va a quedar cuadraplégica, por ella no hay nada que hacer, la bala había hecho estragos, tenía demasiadas esquirlas, haber tenido exposición de la masa encefálica era gravísimo, no iba a quedar, decía que no iba a perder el habla, que quedaba como un completo vegetal. Eso estaba pasando aquí, pero al otro lado a mi madre le estaban diciendo, firmen porque por ella no hay nada que hacer. Ella tiene un 2% de probabilidad de salvarse y por ella no hay nada que hacer. Solamente vamos a salvar a la niña, porque si ya se salva, ella queda completamente vegetal. Mi mamá y el padre de mi hija firman para que solamente salven a mi hija. Sin embargo, recuerda que te conté que mi abuela y mi tía son cristianas. Cuando sale mi mamá a darle la noticia, mi tía dice, yo cancelo ese diagnóstico, Carolina está sana en el nombre de Cristo Jesús. Ella ella va a restaurarse y empieza a orar y empiezan a orar debajo de un árbol y empiezan a orar y empiezan a ver mi tía cómo las neuronas empiezan a unirse y ella dice, Carolina está sana. En ese momento termina mi cirugía porque era un ginecólogo sacando a mi hija porque mi hija yo ya estaba agonizando y el médico del neurólogo y en ese momento salgo de cirugía, a mi hija la llevan en incubadora, ella tiene que quedarse en incubadora, nos separan porque yo tengo una infección muy grande, me salgo de la cirugía, salgo con muchos aparatos, en el momento que estaba en la sala dicen, hay que quitarle el cabello, y yo decía, hagan lo que tenga que hacer, no entendía, pero hagan lo que tengan que hacer porque quiero que me salven. Eh, Salgo llena de aparatos por todos lados, tenía aparatos en mi cabeza y en todos lados. Digo, no porque me haya visto, sino porque se escuchaba todo, se escuchaba, o sea, era impresionante con esas cosas que te colocan en el corazón. Bueno, y le digo a mi mamá, mamá, mi hija está bien, ¿cómo está mi hija? Y mi mamá dice, wow, sabe, Hola. tiene memoria, sabe que tuvo una hija, habla, cuando dijeron que no iba a hablar, Claro. habla. Dicen, ella se va a cuidados intensivos y me trasladan a la clínica que me correspondían y dicen, ella está en cuidados críticos y me llevan a esa, que yo, para mí te digo que las personas que están en cuidados intensivos me parece lo más terrible, es algo tan escalofriante estar en ese lugar donde tú no ves ni qué hora es, no ves absolutamente nada. Estás completamente como una vitrina donde todos los médicos pasan, veía cómo la gente se moría, cómo corrían porque se murió el de enseguida, porque, o sea, y yo solamente podía estar con una persona por unas horas porque no permiten, pero había un ser que era muy alto y me acompañaba en la habitación. Le veías. Pero yo lo veía, lo sentía. Cuando mi mamá vino, le dije, mamá, hay un ser que me acompaña y ese ser no me da miedo, pero está aquí y es muy alto. Mi mamá decía, imagínate, un disparo en la cabeza, tenía un ojo que reventado por el impacto. Yo hablaba incoherente porque, o sea, yo te hablaba a ti, pero yo miraba hacia otro lado, o sea, Claro. algo fatal. Mi mamá dijo, mi hija está de mal de su cabeza. Ella me seguía la corriente. Ella Claro. decía, ok, está bien, ese es tu papá. Le decía, no le digas a los médicos, porque los médicos están escribiendo todo, y si ellos ven que yo no me recupero rápido, no voy a poder conocer a mi hija, y yo no había podido ver a mi hija. Entonces, bueno, esto pasaba así,
pasé muchos días en la UCI con dolores. Yo no quedé cuadraplégica, pero sí quedé con una hemiparexia, que en ese momento no era hemiparexia, sino que era triparexia, o sea, tenía paralizado las tres extremidades de mi cuerpo, la única que funcionaba era mi mano. Entonces era algo bastante, uno dice, ok, no pasa nada, pero tú no te puedes mover, no controlaba esfínteres, completamente tirada en una cama, esperando a que una enfermera viniera y me diera una vueltica, porque el cuerpo era como si fuera un bloque de cemento, o sea, y yo le decía a mi mano, muévase, y mi mano no se movía, completamente mi cabeza vendada. O sea, mira, para mi mamá fue algo terrible. Mi madre en unos días se puso súper, súper delgada. Ella no lograba procesar eso. Ella tenía que verme y decirme todo está bien y todo vas a salir de esto, pero los dolores de cabeza empezaron a intensificarse. Empezó a salirse algo en mi cabeza y mi neurólogo llega y dice, ella se va de cirugía. Yo les decía, déjenme morir, ya no soporto más. Se me empezó a salir un como pus de mi cabeza y entro de nuevo a cirugía. Cuando entro a cirugía, resulta que ahí es donde para mí es un segundo milagro porque ellos me hacían como un lavado porque tenía muchas esquirlas y es en este momento cuando me cortan mi cráneo. Los médicos temían a que mi cerebro se iba a inflamar y se iba a inflamar a tal punto que iba a estallar. Con mis palabras, así lo llamo yo. Yo sé que esto tiene otras palabras técnicas, pero para que me entiendan, iba a inflamarse tanto como medio como hidrocefalia, cada vez se inflamaba más y no iba a tener hacia dónde respirar, iba a colapsar. Resulta que mi cráneo, por el impacto de la bala, el cráneo había quedado astillado, entonces es lo que hizo que lo que se me veía acá era ese hueso que se había salido. Lo cortaron 4 centímetros de cráneo y logra mi cerebro respirar. En ese momento vuelven y me bajan a la UCI, pero en la UCI se me aparece la muerte. ¿Te parece? Y la muerte se me aparece tal cual, como quizás mi cerebro o mis imágenes mentales la tenían, se me Claro. apareció con una calavera tal cual como la hemos visto en esos muñequitos que hacemos. A mí Sí. se me pareció así. Cuando yo he contado este testimonio, personas que estudian estos temas me dicen que no es tan normal que se te aparezca el bien y el mal. Pero en este caso, hemos podido comprender de que como el padre de mi hija hacía cosas ilícitas, cosas donde estas personas tienden a frecuentar personas de otro tipo de energía, que Mucha yo no oscuridad. juzgo, pero son oscuridades, son cosas que no van con lo que yo de pronto o en mi familia estaban, que son más la parte de la espiritualidad. Bueno, tú me entiendes para Sí, no entrar como en ese tema sí, porque sí. respeto y Pero tiene su sentido, tiene su sentido totalmente. entonces a mí se me apareció la muerte y yo le decía, mamá, si me apareció la muerte me quería llevar, mamá, o sea, que me dio muchísimo miedo, la muerte me va a llevar. Y yo, ok, pero yo no me dejé llevar. Yo le decía, yo no me dejé llevar, yo peleé y aquí estoy. Efectivamente, ya pasa la UCI y me llevan de nuevo a la habitación y vuelve este ser grandísimo a acompañarme. Este Este ser ser estuvo, raro no es el mismo que se te apareció cuando te operaban. no, Otro ser. yo puedo decir que es un ángel, no sé cuál ángel, pero para mí era el ángel. Para mí con el que yo hablé era otro, era otro. O sea, ese sí no sé quién es porque, pero sí era completamente, a este le vi, con el que me senté le veía el rostro, al otro nunca le vi el rostro, era muy grande, solamente era muy alto, pero no podía ver el rostro, pero sí sentía su presencia. Y una vez mi mamá, yo le decía, mamá, aquí está, mamá, míralo, míralo. Y mi mamá puede testificar que ella lo vio salir. Ella vio salir y no fue una enfermera, porque a veces la gente pues dice, ah, pues que fue una enfermera. No, yo andaba con puerta con seguro porque esos hombres querían seguir, me estaban buscando para terminar lo que ellos habían empezado. Entonces yo tenía seguridades, no podía entrar nadie que no fuera eh, como autorizado. Entonces mi mamá puede ver que lo que yo le estaba diciendo era cierto y es ahí donde ella empieza a decir, ok, ella no está loca, ella sí está viviendo una experiencia diferente que no la conocía, pero aún así ya como, como que ella dice, ok, esto es real, esto es algo, lo veíamos desde el lado del cristiano, de la fe, de lo que hizo mi abuela, de la oración, del milagro de vida. Además de que los médicos no comprenden aún cómo después de ese disparo, de todo lo que yo hablo, empezando que yo, mi personalidad anterior, digo anterior porque
ese día que yo salgo de mi cuerpo y yo entro, yo soy otra mujer. Mis ojos, mi forma de la personalidad, o sea, es como si hubiera entrado otra Carolina. Con mis compañeros del colegio me dicen, ¿cómo hablas? Y hablas, y tú ahora tienes el don de la palabra cuando tú antes te daba pánico hablar. Claro. Pero esto causó esta experiencia y ese fue un pequeño paréntesis que te hago con respecto a esto. Yo estoy ahí en la clínica durante casi un 25 días, 20 días, donde estoy en ese momento de trance que no sabía qué iba a pasar, con una infección muy grande. Sin embargo, salgo de ese momento al padre de mi hija para aclarar, a él no muere en ese momento. Al año y medio lo matan y lo desaparecen. En ese momento yo no he encontrado su cuerpo. Para mí fue un golpe bastante fuerte. Quedo con una niña de bebé con una discapacidad que el pie a la final y el lado derecho de mi pie funcionó, o sea, mi pierna funciona, empieza a mover, a ganar movilidad y gracias a Dios de todo eso que era hemiplegia, quedé hemiparexia, que es una semiparálisis del lado izquierdo de mi cuerpo. Mi pie no se mueve, mi mano tampoco. eh, Venir a enfrentar todo esto que no comprendía espiritual, decía yo, esto, ¿qué me pasó? ¿Qué es? ¿Cómo lo cuento? Van a pensar que yo estoy loca. Aparte de eso, empiezas tú a cambiar, como les decía, empieza a cambiar la personalidad, o sea, después de tener cierta forma de ver la vida, empiezas a cambiarla por completo. En el momento en que yo me estaba levantando de mi cuerpo, es donde yo digo, "Mm, ¿por qué luchamos tanto? Nos matamos, queremos carro, casa, beca, de todo, y dejamos de vivir la vida cuando realmente ni siquiera me iba a llevar a mi hija, que es los hijos son los seres más amados que tenemos, y ni siquiera ella se quedaba en mi vientre, me iba sola, mi cuerpo se quedaba, o sea, simplemente yo digo que en esto me ha enseñado a mí a que la vida es mucho más. Y hay algo Ahí está. que yo he leído donde dice, por eso hay que atesorar en el cielo. Nosotros aquí vinimos de paso y es algo que no sabemos en qué número de la fila estamos. Todos estamos haciendo una fila para trascender, para irnos de aquí, pero mientras estamos aquí, lo importante que es vivir y disfrutar cada momento. Y eso me enseñó, ¿no?, a estar mucho más apegada a mi familia, a ser mucho más familiar, a ser más empática, a, a conectar mucho más fácil, porque después de eso me dieron como cuando tú te dan un equipamiento, como una maletica de herramientas, y esa maletica de herramientas vino conmigo. Y es como ese botiquín más bien, es un botiquín donde me entregaron unas cosas que te lo aseguro, Raquel, que no cambiaría por nada. Y creo que te lo he comentado, yo entregué la mitad de mi cuerpo, la movilidad de mi cuerpo, pero me entregaron un poder interior que no lo cambio por nada. Y ante todo, un amor al Maestro Jesús que para mí es, sin él yo no puedo, sin él yo no ¿Cómo puedo te vivir. cambió la experiencia con respecto a él? ¿Qué te hizo esa? Porque yo sé que eres cristiana, que venías, o sea, que podemos ir a la iglesia, rezar, sí que eso está muy bien, pero es verdad que a ti te dio un poder interior y una fuerza el Maestro Jesús. ¿Cómo fue? Sí, total, o sea, después de eso, bueno, yo creí que iba a ser pastora, yo pensaba que iba a ser pastora porque yo decía, bueno, si me salvo en la parte cristiana, pues entonces yo tengo que ser pastora. Entonces yo empecé a estudiar todo lo de la iglesia y quería ser pastora. Sin embargo, no me encontré ahí, no encontré un lugar como al Jesús que yo conocí, y ese Jesús amoroso, ese Jesús que tiene amor incondicional y Él no te juzga, Él te ama tal cual como eres, que tú eres perfecta para el propósito que viniste a cumplir. Y empiezo en esta búsqueda de todos estos temas espirituales y a darme cuenta de que no, eso había muchísimas cosas más. Empiezo a darme cuenta que esto que yo estaba viviendo lo había escogido, que mi alma lo había elegido, que cada situación que vivía era perfecta para mi evolución, que nada es error, que si la embarramos, como decimos, ay, yo metí la pata, y que cuantas veces meta la pata, pues te va a volver a pasar si no aprendes esa lección, pero cuando la aprendes, vas a pasar y ya vas a ver las cosas con otra perspectiva, y es un ejemplo básico de estos hombres narcisistas, y tú vas a decir, oye, aquí ya viene, ya sé que tú eres y ya tienes, ya desde lejos dices, ok, ya vienes, ya tú decides si quieres volver a caer o simplemente dices, oye, no,
me amo, me elijo yo y me encantas, pero por aquí no fue. Ya viví esta experiencia, no tengo por qué repetir otra vez, ¿ya? Mucho mejor. Entonces, todo esto, el acercarme a Jesús, el sentirlo tan dentro de mí, yo no sé cómo explicarlo. Yo me quedo corta en palabras y creo que la emoción se me nota cuando yo hablo del Maestro Jesús. Para mí es todo. Es el que me da fortaleza, el que he tenido desiertos fuertes, porque no todo termina en el atentado. Imagínate ahora sin el padre de mi hija, tener que sacar adelante una hija con una discapacidad en Colombia, que no es un país pues que sea tan fácil pasar este tipo de procesos, con mi familia que fue un gran apoyo, mi madre fue un ángel que Dios colocó para que me ayudara a levantarme en medio de estar en la nada, yo quedé completamente en la nada, pero recuerda algo, de la nada sale todo, y yo de la nada me reconstruí, y sigo reconstruyéndome, Raquel, porque eso no termina. Cuando tú has sido víctima de este tipo de relaciones, tu autoestima está destruida. Ahora, tener que mirar tu cuerpo que no es el mismo de antes, que tú te requieres aprender nuevas técnicas para movilizarte. Entonces, por eso yo digo que Carolina es más que el SM. El SM fue el inicio de la transformación que yo pude vivir, de ese conectar de nuevo con la fuente y decir, ok, todo conectado es diferente, porque todo lo ves como que hace parte de esto que estoy viviendo es porque me están moldeando para recibir tal cosa, porque él no te va a entregar algo cuando tú no estás lista. Y yo no le digo a las personas que hablan conmigo de que tú tienes que creer en el Maestro Jesús. No, tú cree con quien quieras y donde quieras. Tú quieres ser budista como quieras. Yo respeto todo este tipo de creencias, pero cree en esa divinidad, porque la divinidad es la base de todo. Tenemos varios cuerpos y todos esos cuerpos tenemos que alimentarlos. Importante. Y cuando nosotros vivimos solamente en nuestra realidad es súper cruda. Todos los seres humanos tenemos una historia y todas las historias son válidas, pero hay unas historias que son que tú ves lo que vivimos a diario en nuestro país, cada vez hay más cosas, guerras, cada vez hay haciendo gente mal a los hijos, o sea, unas cosas que tú dices, wow, esto cada vez está de verdad más complicado. Sin Total. embargo, si tú ves con los ojos espirituales y con los ojos del amor, todo es perfecto. Y tú dices, ok, esto Es que que todo, me va a enseñar. claro, es que al final es como tú dices, yo creo que todas estas experiencias que, como bien decías tú, que te hacen tocar fondo, porque son experiencias muy dolorosas que te hacen tocar fondo, como dices tú, estoy en la nada, y de ahí sale otra Carolina y sale otra persona que de repente tiene una expansión de conciencia, una comprensión mucho mayor, y yo creo que desde ahí mirar la vida es un regalo, porque no todo el mundo, cuando nos identificamos tanto con nuestro personaje, hay un sufrimiento, cuando tenemos vidas así duras es un sufrimiento muy, muy, muy grande en el que nos metemos. Entonces, claro, toda esa expansión al final hace que esa comprensión sea enorme. Claro, yo para quitarme el papel de víctima, te puedo decir que hasta hace poco, porque es como si yo tuviera aquí víctima y esto lo tuviera escrito en mi frente. Entonces te llega de todo, porque tú tienes que seguir siendo víctima. Entonces tú tienes que decir, ay, es que a mí me pasó esto. Ay, es que pobrecita yo, es que todo el mundo está contra mí. Claro, porque tú le estás diciendo al universo, oye, mándame más, porque yo me lo merezco. Mira, yo aquí soy víctima. Pero llega un momento en la vida donde yo dije, venga, mira, eso es como tú de sacudirte así y decir, oye, quítese la alarma de encima porque no más. Y es en ese momento cuando nosotras decidimos. Está libre albedrío, tú decides. Sí, hay cosas que llegan y están destinadas, pero tú también puedes decidir cambiarlas. Ese es mi pensar. Y yo llegar y decir, oye, no más víctima, yo me hago cargo de mi vida y dejo de andar como ese corcho en medio del océano que va para allá y va para acá y que te lleva y que te trae. No, no más. Yo decido qué quiero para mi vida. Yo voy a decidir cómo continúo y qué acepto y qué no acepto. Y hace poco dije, yo no acepto más gente que quiera venir a tirarme su basura a mi ser. ¿Por qué? El que resuene con el amor que yo quiero brindar es bienvenido. Y el que no, continúe su camino. Pero basta de recibir la basura de la gente, porque es que nosotros somos los que decidimos y tenemos que cuidar y elegirnos a nosotras mismas. Y eso de elegirme a mí misma por encima del resto, incluida mi hija, te puedo decir que da un cambio en todo. O sea,
todo lo invisible empieza a transformarse y empiezas a recibir lo que realmente mereces. Porque a veces creemos, con toda esa historia que yo te acabo de contar y les he contado a las personas que me están viendo, eh, a mí me ha quedado muy cómodo decir, pues, pobrecita yo, me quedo con discapacidad, nadie me puede decir que no, que todo el mundo se haga cargo de mí y pues pobrecita yo. Pero no, yo decía, yo no voy a ser una persona eh, que se va a quedar ahí, la pobrecita víctima y la discapacitada. No, hay mucho más y el mensaje yo lo tengo que entregar. Y yo quise expandirme y seguir soñando y que esa experiencia dolorosa pudiera ayudar a otras mujeres que están atrapadas en ese círculo de maltrato, a otras personas que están desconectadas de lo divino, que están con unas enfermedades horribles, que han perdido la fe y decirles, oye, todavía hay fe, todavía puedes alimentar tu fe, todavía hay esperanza, todavía hay mucho más que tú no conoces, pero confía. Y hay una palabra clave, Raquel, que siempre digo, confía que Dios hará. Otra, todo lo que, esto también pasará. Es una frase que Esto siempre, sí, yo estoy en también una tormenta. sí. Yo también esto pasará, es verdad. Es cuando estoy en una tormenta de esas que tú dices, wow, o sea, ¿cuándo parará? Yo estoy viendo todo negro y oscuro. Yo digo, respiro y digo, esto también pasará. Todo pasa. Y eso es lo bueno. El tiempo corre. Es como vemos cada situación que nosotros estamos caminando. Y eso, la manera de ver la vida como la veo ahora, con los lentes del amor, yo me puse los lentes rosas, así le llamo, es gracias a ese amor incondicional para mí, el Maestro Jesús. Yo sin él no puedo. O sea, es como levantarme y tomar agua. O sea, yo todo Es que, es que se lo además es debo. algo claro que es que está, o sea, cuando hablábamos de la iglesia, es que al final es algo como es que está con nosotros, o sea, está en el corazón de todos nosotros, o sea, no es algo que tenemos que buscar fuera, es algo que la divinidad, Dios, Jesús, el Maestro Jesús, yo como digo, ¿no? Es que hay que hablar en el interior que está contigo todo el día. O sea, todos los días, 24 horas hasta que desencarnes y nos volvamos a ver, a lo mejor cara a cara, que hay gente que lo puede ver, pues los que no lo vemos, pues cuando nos vayamos, ¿no? Pero al final es como un continuo todo, la vida es como para mí la muerte es eso, es como un paso a volver a casa, para mí, y esto es una experiencia que, como bien dices, en un pacto álmico, de cosas que nos van a seguir pasando, Sí, pero es ver con lo que tú dices, con la actitud o con la perspectiva como yo enfrento lo que está pasando. Para mí eso también tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? El poder ver y cómo yo estoy tomando esa situación o esto, o aceptando lo que me está pasando, que es lo importante. total, total, porque la aflicción siempre va a llegar. Imagínate, tú dices, ay no, todo eso tan trágico que le pasó, pues ya terminó. No, eso siguió una, siguió la otra, siguió la otra. Y todavía ha seguido. Pero ¿cómo me entreno yo en esto y digo, ok, ¿cómo lo voy a ver? Si me llegó, pues cómo lo resuelvo, ¿no? No enfrascarse uno y en el sufrimiento, porque es que el dolor es inevitable, eso sí, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos hasta qué momento sufrimos. Y yo me he quedado en lesiones que yo digo, wow, me han dolido y puede pasar 2 años sufriendo por algo que yo digo, "Ay, ya no puedo más con esto y sufro y sufro. Y te voy a decir algo, hace poco tuve una visión, estaba sufriendo por una situación personal y tuve una visión donde yo agarraba un alambre de púas y el alambre, porque de todo ese botiquín que me llegó, a veces me llegan visiones de cómo estoy, las veo como si fuera una imagen y me llega como para interpretarlas, ¿sí? Ujú. También de escuchar una vocecita que me habla, que yo, me costaba muchísimo aceptar de que tenía una vocecita que me hablaba y que estaba cada vez más dura y yo decía, eso está como raro, ¿cómo le digo a la gente que yo tengo una voz que me habla, pero no sé quién me habla, pero me habla? Eso me pasó después de eso y ya la reconozco yo, ok, ya hay una voz que me habla, hay una voz que me guía, que está y que todas la tenemos, solamente que la mía se le aumentó el volumen y que Claro. sé que todos la podemos hacer, simplemente hay que trabajarla. Cuando no la tenemos así como yo que la escucho tan cercana, es sino trabajarla como cuando vamos al gimnasio. Es decir, ok, todos los días me escucho, hago silencio y me conecto y poco a poco esa voz va a empezar a aumentar y vamos a callar más nuestra mente, porque no la escuchamos, es porque la mente está en un cuento y diga y diga y diga, diga cantidad de cosas y cosas fatales, ¿no? Porque la mente nos monta unos panoramas y unos escenarios fatales, o sea, Todo es malo, todo es negativo. todo es negativo. Entonces,
hace poco, en esa visión volviendo al tema de la visión, donde agarraba un alambre de púas y yo sangraba, algo que me ha costado mucho aprender y que me ha tocado aprenderlo desde el dolor es el soltar. Soy una mujer que me encanta controlar y no es que me encante, es parte de mi personalidad. Quizás sabemos de que hay heridas de infancia que ya uno descubre y te lleva a que todo lo quieres tener controlado para que nada te vaya a lastimar más, ¿no? Es como que ya, o sea, ya ven y ya me pasaron muchas, ya sufrí mucho, ya no quiero sufrir más. Yo quiero controlar todo para que no. Sin embargo, soy humana, porque por más de que conecte con Dios y crea que Él hace, soy humana y tengo emociones y no quiero que me pase más nada porque esos son dolores, o sea, dolores fuertes. Y ese día veía esa imagen, me veía agarrando esa alambre de púas y me decía, dentro de mí esa voz que me habla, me decía, suelta, suelta, suelta. Y yo decía, no, pero ¿cómo se te ocurre? Yo conversaba y yo, pero ¿cómo se te ocurre que voy a hacer eso y después qué va a pasar? Es como lanzarme al vacío y no saber qué, suelta, suelta. Y yo, ok, yo solté, dolió, horrible, pero te puedo decir que ahora me siento en paz. Ahora siento como que, ok, ya no me corresponde, ya hay algo más grande que se va a encargar y él se va a encargar de hacer lo que corresponda en ese proceso de esa persona o de lo que sea que estemos viviendo. Pero hay momentos donde el control ya no es de nosotros, donde ya no podemos hacer más y es momento de decir, ok, te suelto, sea el problema, la situación, sea una persona, lo que sea. Te libero, me libero, porque a veces nos atrapamos más, si es una persona, la persona está en su vida y nosotros ahí, no, y lastimándonos, lacerándonos, sintiendo dolores fuertes. Entonces, una de las cosas que he venido a aprender es a soltar. Es Duele. que el control es algún programa que es verdad que forma parte del ser humano por el miedo, incluso a la muerte. Muchas veces controlamos y te vas más para atrás, a veces es el miedo a la muerte, claro. Y después de todo lo que te pasó, ahora ¿cómo ves la muerte? ¿Tú tienes miedo a la muerte? Mm, Sin embargo, ya sé que no me duele, ya sé que, ya sé que antes de que pase algo me voy, no duele, porque eso es algo que cuando yo he tenido entrevistas donde madres han perdido a sus hijos, duele mucho el pensar que sus hijos sufrieron, ¿no? Y yo puedo decirles que en el momento de los disparos no se siente dolor, simplemente te vas y no hay dolor y todo es tranquilo y hay tranquilidad. Sin embargo, hay apegos como humana y puedo decir que ay, todavía no me lleve, más No, bien. Todavía quiero vivir muchas cosas que todavía mi alma creo que le gustaría vivir, experimentar en este plano terrenal, pero y lo más es con mi hija, ¿no? Mira que a pesar de eso, creo que lo que no quisiera, más que miedo, es como, ay, todavía no la quisiera dejar aquí, todavía quisiera compartir más cosas con ella, pero yo ya sé que voy a trascender a otro lugar y voy a estar en un lugar mucho más tranquila. Y también quiero dejar eh, mm, el mensaje a expandirlo más, porque quizás por estar enredada con toda mi historia, con mi vida, con desenvolver tantas cosas y situaciones y vivencias dolorosas, todavía me ha faltado enfocarme mucho más en hacer lo que yo siento que vine a hacer, ¿sí? Porque después de esa experiencia yo considero que hay que hablar, contar a las personas que se han desconectado. Siento que es una de mis propósitos, misión, de hablar y decir, oye, conecta de nuevo con eso divino, que vas a ver la vida desde otra perspectiva, donde vas a dejar de cargar tantas cosas encima y vas a poder liberarte un poco más y poder vivir esta vida más desde el amor y la tranquilidad, sin estar en esa corredera constante porque quieres competir con el otro que tiene más y quieres estar en eso perdiendo la salud. Entonces yo creo que lo que yo vengo a enseñar en ese momento es un estilo de vida, una manera de ver la vida y de al hablar a las mujeres a decirles, oye, no estás sola, tú también puedes. Yo pude salir de ahí, yo sé que puedes, y con apoyo y con ayuda y en grupo, en equipo, con solidaridad de nosotras las mujeres, podemos fortalecernos porque de verdad que tenemos una parte social donde nos han inculcado muchas cosas y tenemos muchas cosas en la cabeza, creencias que nos han limitado y nos han creído
o nos han hecho pensar, no sé, allá en España, pero en Colombia a veces todavía hay muchísimo, y aquí también, mucha mujer sometida todavía, mucha mujer que se somete porque la economía, porque le tiene miedo, cree, hay un poder dentro de todas. Y yo lo que he podido descubrir es que ese poder hace que tú no temas y que aparte tengas ese poder, como yo le llamo a Jesús dentro de mí, y decir, oye, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, podemos, no estamos solas. Él abre las puertas, o sea, las puertas están, solamente toquémosla y abrámosla y confiemos de que se van a abrir. Tengamos claro qué queremos, porque a veces no somos claras en lo que queremos, entonces, ¿cómo nos va a llegar? O sea, hay algo invisible, yo he podido darme cuenta que hay algo invisible, algo que no podemos ver, pero que ese algo desde nuestra mente lo podemos manejar y de acuerdo a lo que estemos pensando, pues nosotros somos creadores, ¿sí? Entonces, el tener toda esa claridad y poder trabajar en esos hábitos, en esa alimentación que es tan importante, en esos hábitos desde hacer ejercicios, meditar, oración, tú vas a escribir, para mí la escritura es fantástica para poder tú aclarar ese nudo que se te hace en tu cabeza y decir, ok, esto es lo que quiero, para acá voy. Entonces, desde ahí ver la vida y te lo aseguro que va a venir la adversidad, pero tú vas a sacar el botiquín y tú vas a decir, ok, esta herramienta es para esto, esta herramienta, y ya no vas a quedarte hundida en ese momento crítico porque ya tienes herramientas para enfrentar lo que se venga, ¿ya? Ahí está. No, y además que lo importante, Caro, en todas estas situaciones, porque yo también lo he vivido no tanto como tú, pero también sé de lo que hablamos, que lo hemos hablado tú y yo. Al final yo creo que es muy importante pedir ayuda, porque muchas veces, o sea, por eso tu testimonio es tan importante, porque pueden contactar contigo para que las ayudes en este camino, ¿no? De poder recobrar todo eso, poder trabajar juntas, porque cuando estamos sometidas a un proceso pues, de maltrato, ¿no? Al final lo que nos pasa es que, lo que dices tú, estamos tan hundidas, estamos con la autoestima tan baja que no sabemos ni cómo salir de ahí, o sea, no tenemos recursos ni tenemos visión de cómo poder hacer todo ese trabajo, ¿no? Entonces es importante que sobre todo pidamos ayuda porque hay gente, o sea, se sale, tú te tienes que querer tú misma y el amor propio es lo más importante para poder salir de ahí y recobrar tu autoestima, pero al final es verdad que lo importante es poder pedir ayuda, ser capaz de pedir ayuda. Es verdad, es súper importante. Hay algo, porque si hablamos de la parte de las mujeres que hemos estado en ese círculo de maltrato, a veces nos cuesta hablar, porque la gente nos juzga, la sociedad nos juzga como que, es que qué boba eres. O sea, pero vení, si este hombre es así, ¿por qué no te sales? O, entonces ya las mujeres no quieren hablar y se quedan calladas. Y es lo peor. O sea, si en este momento estás viviendo una situación de maltrato, por favor busca grupos de apoyo. Busca grupos donde no seas juzgada. Busca a un terapeuta que puedas contarle lo que tú estás sintiendo para que puedas soltar y sacar eso, porque a veces estos hombres te hacen mirar todo desde que tú eres la culpable y tú eres la que me provoca y es que es por tu culpa, ¿sí? Y entra una manipulación muy fuerte donde tú de verdad te crees y tú crees que tú eres la que está mal, tú dices, ay, es que soy yo soy la que lo provoco, es que yo soy la que está mal, es que yo fui la que... Y empiezas hasta a dudar y que eres loca. Entonces, pues, ay, ¿será que es que yo estoy loca? Entonces, esto es como, para mí yo lo comparo como si fuera un cáncer, o sea, te va consumiendo de a poquito, y te trabaja y te daña tanto tu parte mental que mira, yo hasta ahora, todos los días tengo que trabajar con mi autoestima, todos los días tengo que trabajar con mi seguridad, todos los días, y estamos hablando que esto pasó hace casi 17 años, o sea, es algo que tú, los miedos, viene el amor nuevo y tú dices, oye, no. Y si me prende una alerta, y si se me prenden todas las alertas, a veces hay hombres que prenden todas las alertas y tú dices, no, volvemos y cerramos como ese portón y le ponemos todo, ya no siento nada, ya no me interesa, no, ya pasó. Pero mentiras, dentro de nosotras está un dolor enorme porque queremos ser amadas, queremos que nos respeten, queremos amor en abundancia. Pero cuando hemos venido, sí, yo le pongo como si fuéramos sobrevivientes también, porque sobrevivir de este tipo de personas y de relaciones. Y si no aprendiste con ese narcisista que tuviste o con esa persona que te aparece en cualquier otra persona, te aparece en el jefe, te aparece en tu hijo, te aparece en cualquiera, hasta que llegue el momento en que tú te mires adentro y digas, ok, me reviso, empiezo a trabajar conmigo misma, con mis heridas,
Yo, por ejemplo, he tenido que trabajar mucho con la herida del abandono, con la codependencia, con que, ay, yo quería ser rehabilitadora, y yo quería rehabilitar a todo, perdóname, hay una expresión muy, que es con todo el amor, es a todo gamín que se me apareciera, ¿no? Con todo respeto, o sea, de que vienen hombres que están re mal emocionalmente y tú no, yo quiero rehabilitar. El que estaba más mal emocionalmente ese era para mí. O sea, me creía terapeuta, pero ¿cómo logramos salir de ahí, sí? Salir de esa manipulación y de todo eso que nos cega, completamente nos cega. Entonces, yo he estudiado estudié la experiencia y todo me ayudó a crear un programa que se llama Alquimia. Y Alquimia es este programa que trabajamos mente, cuerpo y alma, donde enseño hábitos. Para mí los hábitos son básicos para poder empezar un cambio y empezar esta nueva manera de ver la vida, desde tener todos los días más conciencia, de estar más en el aquí y en el ahora, de poder escuchar tu cuerpo, escuchar el momento de las emociones que llegan, de qué voy a comer, de poder escoger los alimentos adecuados para que no comas alimentos que te van a agredir a tu cuerpo, inflamatorios y todo este tema de la alimentación consciente. También de la parte emocional, abrir ese baúl que hemos guardado, todas esas heridas, porque no hay tiempo, porque tenemos hay cosas más importantes, mis hijos o cantidad de cosas, y dejamos y guardamos, no, es que yo estoy bien y no pasó nada y me limpio las lágrimas y sigamos, o me pinto una sonrisa para estar siempre feliz, pero mentira es que por dentro estoy muriéndome, pero no hay tiempo porque yo soy fuerte y soy valiente. Eso fue algo que me tuve que quitar también, de que, ay, no, es que yo soy fuerte, entonces a mí llégueme todo porque yo recibo todo. No, yo también soy Exacto. caro, soy humana, soy mujer, soy sensible, también me duele, también quiero ser cuidada también, ¿sí? Porque nos ponemos ese rol de, "Ah, yo soy independiente, yo puedo Eso. con todo". Y la vida te va a mandar más para que puedas, y como eres fuerte, hay que también saber ese tipo de cosas que nosotros hablamos por creer y que la sociedad nos vean como que, ay, no, es que somos independientes. ¿Hasta qué punto somos independientes? Porque Total. queremos y no tenemos como no estamos alineadas con lo que estamos queriendo. Queremos un hombre que nos ame, que nos respete, que nos cuide, pero también decimos, no, pero eso son maneras para mí son miedos camuflados, son miedos que Total. se esconden. Y eso de Porque todo eso hay que mirarlo. Es un cajón que tenemos todas que, bueno, todos, los hombres también tienen heridas, ¿no? Pero al final tenemos que mirar y trabajar en todo. Y además, claro, como tú nos has dicho también, cuando trabajas contigo, tú también, a ver, cuando tuviste la experiencia cercana a la muerte, hay muchas personas que dicen que vienen con dones más despiertos. O sea, hay gente que se le despierta la mediunidad, gente que se le despierta la canalización. A ti esto, así, como nos contabas un poquito atrás, también te ha pasado, porque ahora escuchas esa voz, tienes más intuición, ¿no? Tienes como puedes conectar más fácilmente con ello, incluso para ayudar a la gente también no sé, este proceso de vida, ¿no? sí, yo, por eso las sesiones mías se llaman conversaciones con Cara. Conversaciones con Cara son conversaciones como estamos hablando las dos y la persona habla conmigo y en el momento de la conversación son como palabras claves para ese momento que ella necesita y son como si llegaran exactamente las palabras que esa persona necesitaba escuchar para hacer su proceso. Llegan mensajes que no me llamo canalizadora porque no es que, ay, no, yo te voy a pagar una consulta y siéntate y canalízame lo que te quieran decir. No, 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 así pero no te funciona ayudan a conmigo. guiar a la persona Pero ellos me también. ayudan, sí, de que y todo el tiempo es esa vocecita que me habla, como te digo, con esa vocecita crea Alquimia, que es un programa que amo muchísimo porque de verdad que la gente dice, pero ¿cómo que cocinando? O sea, cocinando, yo no quiero cocinar, a mí no me gusta la cocina y yo, date la oportunidad, inténtalo, hazlo y vas a ver que no vas a salir igual que como entraste. O sea, realmente te entrega herramientas para que tú puedas enfrentar ciertas cosas. Pues es como un comienzo, ¿no? Es un comienzo para ese cambio, para esa nueva vida de conciencia, de saber de que tengo que tener mi agendita con mi lapicero y estoy mal, no tengo para un terapeuta, perfecto. Pero estás tú, conéctate con lo divino, escribe todo lo que estás sintiendo. Lo importante es sacar todo eso que tenemos en nuestra mente para que no nos juegue esas malas pasadas de que nos inventa esos escenarios, y más como hablo de cuando hemos tenido tantas experiencias dolorosas, obviamente lo que tenemos ahí en ese inconsciente son cosas súper negativas, entonces se trata como de tener como eso un poco más controlado digo entre comillas, como de una Sí, manera para más mirarlo, para poder sabia. mirarlo.
Sí, Claro, sí, y poder mirarlo y poder poner conciencia. Yo como siempre digo, es mucho de poner conciencia para poder actuar de otra manera y poder sanar o por lo menos ser consciente de lo que salta, porque como bien dices tú, es que saltan. Incluso pasan 17 años, aparece otra persona y salta una alarma. Pero bueno, tienes más capacidad y herramienta para que de repente lo puedas mirar desde otro total, lugar, porque si no, claro, total, es lógico, son heridas que saltan. totalmente Así que, cierto. claro, nos hacían también preguntas, a ver, que no le he dejado, bueno, me dicen que no solamente hay maltrato físico, maltrato psicológico, o sea que también hay maltrato psicológico, por Total. supuesto, ¿sabes? Y es el más fuerte, te cuento que el maltrato psicológico, a veces, y te lo digo, yo tuve maltrato físico y psicológico, pero yo digo que el psicológico es el más grave. Digo yo, o sea, no digo que el uno sea más grave que el otro, pero el psicológico es algo fatal porque te trabaja, como te digo, como ese cáncer, te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo y te está matando, te mata, o sea, tu seguridad, tú ya tienes, no sabes tomar decisiones, o sea, te debilita todos los días. Yo creo que esa es la palabra, te va debilitando, te va consumiendo. Por eso es que yo lo comparo con esa enfermedad tan dolorosa y tan fatal que es como ese cáncer que te va comiendo, te va comiendo, te va matando lentamente. Totalmente. Sí, como dice Anabel, si no nos amamos, no nos van a amar. Es que es todo como un espejo, ¿verdad? Es verdad que yo en las relaciones muchas veces se ve eso. Yo aprendí mucho de decir cuando hay falta de respeto, cuando no me valoran. Al final es verdad que yo miraba mucho, he mirado y sigo mirando, porque a día de hoy también me pasa en qué parte no me estoy respetando, no me estoy valorando, cómo lo puedo hacer distinto, porque hay algo dentro de mí que a lo mejor no estoy poniendo los límites suficientes, no solamente en una relación que podamos tener de pareja, sino en todos nuestros ámbitos de vida. Total, es total. Todo es desde adentro. Por eso es que yo pienso que lo más importante que también aprendí en este proceso es mirarme, Mm, decir, total. y es duro porque es cuando tú te haces cargo de tu vida, cuando tú dejas de culpar al país, al gobierno, a la abuela, a la mamá, al hijo y dices, soy yo, al esposo, es que él solamente te está mostrando. Y cuando yo decía, es que yo fui víctima en ese momento, porque si entras en un círculo de maltrato que sí puedes llegar a ser víctima de estos hombres, pero ahora digo, esa fue una lección para poder mirar lo que yo tenía que trabajar en mí, cómo poder mirar de que yo no me respetaba, de que yo no colocaba límites, de que yo por miedo a confrontar me quedaba callada. Cómo se convierte uno en una mujer sumisa, una mujer que es así, es lo que hay y no la alzas la voz a decir, oye, un momento, respétame, no me alces la voz y a la primera alerta decir, oye, esto no va. No, es que si te pegó, es que fue por... No, no, no. El hombre que te pegó una vez, tenlo por seguro que va a continuar. Entonces, eh, no esperar a que el otro cambie, no, cambia tú, revísate tú y si estás pasando un momento en una situación, en un círculo de maltrato, oye, pide ayuda, busca ayuda, trabaja en ti, anda a revisar esas heridas, ¿por qué estás atrayendo a esa persona? Ese hombre no le interesa que tú crezcas, que tú avances, que tú brilles, solamente quiere tenerte ahí opacada porque tú El le amor, alimentas el poder. claro, es que el amor es otra cosa, no es eso no es amor, eso es miedo y es mucho dolor, eso no es amor. Y algo importante, Raquel, las que son madres, si no trabajas en eso contigo, se repite la historia. Y te digo, mi historia se repitió, mi abuelo, mi abuela tuvo a mi abuelo lo degollaron, le cortaron su cabeza en ese tiempo de la violencia. Mi mamá se consigue un hombre y el hombre lo matan, mi padre, y muere de un disparo en la cabeza y queda viuda. Y yo me consigo un hombre que muere de muerte violenta y yo era la que iba a morir de un disparo en la cabeza. Y aquí yo he declarado que se corta, porque mi hija será una mujer bendecida en su vida y ya no va a haber más ese tipo de maltratos, porque yo elegí de que yo corto ahí y empiezo este proceso de sanación y trabajar en mis heridas, que es lo más doloroso, porque trabajar en las oscuridades y en las sombras que todos los humanos tenemos es como meterte a ese sótano y entrar con una lamparita y ver la podriciña que todos tenemos dentro de nosotros. Y a todos nos asusta. Pero cuando tenemos la valentía de entrar ahí y decir, ok, esto que está afuera, que me está mostrando Pepito, María, es mío, wow, me hago responsable, le quito la responsabilidad al otro y empiezo a trabajar en esto, todo se ve diferente. Pero es de Totalmente, hay que tener la valientes hacerlo. valentía. Hay que tener la valentía, como dices. Pero sí es verdad que
es una forma de vida que de repente lo que hablamos al principio es una comprensión distinta en la que nos ayuda a verlo todo de otra manera y a veces yo me considero, a veces me dicen mis amigas o mi gente, ¿no? Me dicen, eres masoca, mira que te gusta. Masoca es como mirar otra vez y te metes en todo. Y digo, sí. O sea, cuando hay algo que me esto, yo miro. Pero creo que ya se ha convertido en una forma también de vivir bueno, para vivir y experimentarlo todo lo que tenga que experimentar desde otro lugar, ¿no? Y nos preguntaban también, José Luis, ¿cómo ves, bueno, hablando, como estamos hablando antes de la muerte, ¿no? Cuando te preguntaba, ¿cómo ves ese tránsito ahora? El tránsito hacia la muerte, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo después de mi experiencia? Como yo, Sí, yo pienso que, como lo como lo dije, no sé lo si has dicho. responde la pregunta Mm, que les estaba diciendo, que lo veo que no hay dolor. Creo que es mm. algo Es que un tránsito. elegimos, sí, que igual yo no alcancé a llegar hasta hay unas personas que llegan y se van, pasan a otra a dimensión, de pronto más allá de lo que yo pude ver. Yo solamente estuve como en un túnel, una cosa que era oscura, donde yo escuchaba todo, veía todo, pero era todo oscuro, pero hasta ahí. Yo no fui, que a veces hay gente que ve a los familiares muertos y todo este proceso, no, yo no llegué hasta allá, solamente yo estuve como muy conmigo todavía. Como una Mm, vez hablé con una médica, me decía, es que estabas en ese proceso de transición, no sabías si te ibas o te quedabas. claro, claro. Sí, pero volviste comprobar que la muerte no es el final porque te No, veías fuera del cuerpo. Sabías que seguías experimentando y queriendo saber qué estaba pasando para volver al cuerpo. Cuando volviste al cuerpo, ¿sentiste que volviste al cuerpo o no? yo Fue algo lo como que, lo natural? que pasaba era que, no, era como que volvía, pero volvía con mi conciencia y decía, salven a mi hija, salven a mi hija. Y ahí había dolor, el dolor de cabeza. Cuando yo regresaba a mi cuerpo había dolor, porque dolía mucho la cabeza, era horrible el dolor de cabeza. Entonces, en ese momento sentía dolor, pero si estaba por fuera, no. Por eso digo, cuando salimos no hay dolor. Cuando estamos Claro. pasando otra dimensión ya no hay dolor, Mm, ya no hay emoción como, mm, como las que tenemos en este cuerpo terrenal. Que mm. para mí, es mi opinión, nosotros, el infierno no existe, para mí el infierno lo vivimos en la tierra, para mí todas las emociones que tenemos que vivir a diario, para mí ese es el infierno, porque si no tenemos herramientas para llevarlas, se nos vuelve la vida de cuadritos. Por eso son tan importantes las herramientas para poder vivir esta experiencia terrenal, porque no es fácil. Y todos tenemos diferentes experiencias, unas más fáciles, unos dicen como que ya pagaron la cuenta y vienen a esta vida como de paseo. Hay mucha gente que conozco como que, ay, no, pero tu vida es una tragedia, me dicen. Y yo solamente por si el esposo y no les pasa nada. Bueno, ya pagaron la cuenta en una vida pasada, Eso. pero hay otros que venimos y como que teníamos la deuda, pero completica, y acá vinieron y tome. Y es una, dos, tres, cuatro. Y bueno, si no te preparas, pues imagínate, te tumba y te quedas ahí derrumbada. Total. Yo en la siguiente vida, Caro, nos pedimos el Caribe, una vida de paseo. Ahí con unos mojitos o algo así, y ya está. Nosotras vamos a Yo pedir creo, eso, supongo. yo Mira, creo nos que ya las pregunta, pagamos todas. sí, es por eso. Rodrigo, bueno, nos hace una pregunta un poco así, ¿cómo podemos declarar el amor a una de las mejores amigas? Es todo de amor, pero bueno, siendo valiente. Sí, siendo valiente, no soy la más experta en el amor todavía, pero, Por eso. pero siempre la sinceridad, para mí la honestidad es súper importante. Decir lo que sentimos sin importar qué pase. La persona que va a estar contigo estará y lo que no, es mejor ser clara. Para mí la honestidad, tienes que ser honesto, hablar, claridad, Ahí, transparencia. ahí está. Bueno, Caro, pues ya se ha pasado la hora, no te robo más tiempo. Me ha encantado tenerte, bueno, que era tan importante, siempre te lo digo, te lo he dicho a ti, lo digo siempre, tu testimonio, que es muy esclarecedor, muy conmovedor, porque movemos muchos temas con tu testimonio, como hemos podido ver, no solamente la muerte, la experiencia cercana a la muerte, que es lo que hablamos mucho en mi canal, sino también tocar un tema muy importante, porque a veces con todo este tema de las parejas, además, y con todo lo que se vive con un maltrato, hay duelos, hay mucho dolor y claro, hay que todo eso también es necesario que se aborde y más si yo invito a que sigáis a Caro, a que si tenéis algún problema de este tipo, de verdad que os acompaña, ya la veis, con todo el amor del mundo, porque ella, no, es que no solamente además es como tener un conocimiento de herramientas, sino es una experiencia personal. Y como digo yo, desde una experiencia personal,
al final se acompaña desde otro lugar distinto, no solamente es estudiar o decir tengo esto para acompañarte, ¿no? Creo que la experiencia es muy importante porque sabemos, como nos ha pasado a nosotras cuando nos hemos puesto en contacto, Ujú. que nos une esta energía, ¿no? Y es más ganas de ayudar y más ganas de poder pues abrazar toda esa situación tan importante, ¿no? Total, total, Raquel, claro que sí. Yo invito a que me sigan, cualquier consulta que quieran hacerme, me pueden escribir. Creo que tú vas a colocar la red, bueno, aquí están, el Instagram o mi Sí, web también. Lo que pueda, eh, cualquier inquietud, aquí estoy. De verdad que muchas gracias a Raquel por esta invitación, a todas las personas que estuvieron aquí. Como repito, es mi experiencia, es lo que he vivido y desde ahí he creado una realidad, desde ahí he creado como la forma en como quiero ver la vida, es la que me da paz y respetable y invito a todos que crean la suya en lo que ustedes quieran creer, en lo que ustedes sientan que resuena con ustedes, es perfecto y con eso caminen para que tengan una vida un poco más llevadera. así es, claro, comparto contigo todas tus palabras. Muchísimas gracias de corazón por haber venido a Iluminando la Vida y la Muerte y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado aquí en el directo y las que, bueno, las personas que luego sí que lo veis después, que luego me escribís, que os gusta, que todos estos temas también nos ayudan muchísimo y como nos llenan el corazón, como siempre digo a todos. Así que nada, un besito muy, muy fuerte. Caro, te abrazo. Besitos. Un Chao, abrazo. chao, chao. Bye.